Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, bienvenidos amigos a este Primera Plana, una semana más, hoy dedicado especialmente, casi va a ser un monográfico dedicado a los conductores, a los de 4 ruedas y a los de 2. En la segunda parte hablaremos de ese plan que el Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, ya ha puesto en marcha por toda la ciudad para fomentar el uso de la bicicleta y limitando el tráfico a 30 km/h en algunos puntos de la geografía ovetense. Y en la primera vamos a hablarles de lo que va a ocurrir dentro de escasas horas. El próximo lunes, tendremos que conducir todos en autovía un poquito más despacio, a 110. Se dice que esto es una medida de ahorro. Hay quien lo critica y asegura que más bien es tan solo una forma de sancionar y, por tanto, recaudar más. Es conveniente, por tanto, quizá desconocemos si las autoridades lo han hecho, pero a veces sinceramente parece que no, pero es conveniente que nosotros sí consultemos a los expertos, a quienes saben, para que nos digan un poco qué puede pasar con esta nueva medida que se nos dice va a ser provisional. Para ello hemos invitado hoy a nuestro Primera Plana, ya saben, que analizamos siempre la actualidad en formato de entrevista, a Raimundo García Cuesta, que es el presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial. Raimundo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Explícanos un poco antes de empezar qué es eso de la accidentología, que es una ciencia que estudia los accidentes o algo así. Más que una ciencia, es una disciplina. Nosotros somos un colectivo de profesionales directamente relacionados con la seguridad vial, con el tráfico y con los accidentes. Y bueno, lo que nos motivó a llevar esta asociación fue, pues ya en el año 2005, la necesidad de que la ciencia y la técnica pues imperase y se hiciese ver en todo lo que es la gestión del tráfico y de la movilidad. Y en ello estamos. Bueno, pues tenéis trabajo en el mes de febrero, por lo menos habéis tenido bastante, porque en el plazo de una semana tan solo se anuncia, en principio, que la velocidad por ciudad pasa de ser de 50 a 30, o pasará a serlo, y una semana después nos dicen que de 120 ahora tenemos que pasar a 110, en este caso por ahorrar combustible, ¿no? Sí, son, dos medidas que pueden parecer contradictorias, pero que en realidad no lo son si se analizan fríamente. Es decir, los 30 km/h en ciudad es una velocidad razonable en determinadas vías y sobre todo en aquellas vías netamente urbanas y cuyo uso es muy urbano, con peatones y la típica calle de ciudad. Por ejemplo, aquí en Oviedo, por poner un ejemplo, pues la calle Uría, ¿no? Todo lo que es el centro, todo lo que es el centro, lo que se llama el Oviedo dentro de entre rondas, eso pues es el ejemplo clásico de zona 30. Sí. Lo que sí escapa un poco a ese razonamiento lógico es lo de los 110, ¿no? Eso sí que ahí no encontramos base técnica por ningún sitio. Es decir, no tienes una explicación racional. Ni comparándola con nuestros socios europeos, lo mismo que en los 30, si hay referente en los países de la Unión Europea, nuestros socios comunitarios, ahí sí, incluso hay legislación al respecto, es decir, lo de la zona 30 ya está muy asumido. Está comprobado que evita accidentes, que ayuda a lo que es la convivencia en el tráfico de los distintos tipos de vehículos, la bicicleta como también elemento de movilidad, de transporte urbano. Lo mismo que insisto, en la limitación a 30, vamos, digamos, por el camino correcto, con la técnica de la mano. En la limitación a 110 no, desde el punto de vista estricto de la seguridad. Es decir, no se entiende porque es un límite que según en qué vías no es creíble. O sea, no es creíble ni va a ser asumible de una forma natural por el conductor. Y eso va a generar conflictos, genera desequilibrios y genera tensiones. Y esa pérdida de credibilidad de ese límite, pues como humanos que somos, tendemos a hacerlo extensible a todo, ¿no? Y de ahí vendrán los problemas. Bueno, por empezar por uno de los dos, por lo de los 30 kilómetros, dices, ¿ya hay otras ciudades europeas donde es así? Sí. Vamos, la gran mayoría de las ciudades con entornos urbanos apostaron por el 30 hace ya tiempo. Incluso hay experiencias en Holanda donde eliminan todas las señales. Es decir, quitan las señales, quitan la señalización, dejan toda la calle, digamos, a un andar, ¿no? Como se dice así coloquialmente. Es decir, la separación entre calzada y acera no existe. Entonces da la impresión de que los vehículos andan entre los elementos del mobiliario urbano y eso redujo drásticamente la velocidad e hizo que los conductores de turismos optasen por evitar esas calles, porque ralentizaba mucho el tráfico por ellas. Yeah. Es decir, fueron poco a poco ganando espacio otros tipos de transporte, como el
el peatón, el caminar, desplazarse caminando, la bicicleta o incluso la motocicleta de pequeña cilindrada, esta urbana, que es la gran olvidada también muchas veces. Lo que pasa es que a 30, circular por ciudad a 30, no creará más atascos, porque, bueno, es ir parado casi, ¿no? Hombre, evidentemente sí, es decir, va a lentificar mucho los desplazamientos en coche. Entonces, a la hora de utilizar el turismo, o sea, el vehículo particular para desplazarse, hay que pensárselo 2 y hasta 3 veces, según el trayecto que vayamos a realizar y por el tipo de vías que pretendamos utilizar. ¿De qué se trata? Primero, de liberar vehículos para generar la expectativa de uso, insisto, de otros medios de transporte, y a la par, pues se debe de potenciar el transporte público. Utilizar otros medios como puede ser la bicicleta en Oviedo, hombre, en Gijón es más fácil, que es más llanito, o en otros sitios, pero aquí, claro, ahí cuesta. Hoy, no digamos, ayer en la tertulia, aquí lo decían algunos de los invitados, no digamos en Tineo, donde también se limitará a 30, porque es una normativa, se supone, para toda España. Efectivamente, las vías de doble sentido, con un carril en cada sentido, deben de ser limitadas a 30. Hombre, eso, en unas jornadas que organizó la Universidad de Oviedo, la semana pasada creo que fue, hace 15 días, ahí pues abordamos este tema y lo abordamos con valentía, y entonces, bueno, había representantes de colectivos ciclistas que son muy beligerantes y ellos hablaban del cuarto plato de la bicicleta, ¿no? Que es el bajarse y el llevarla caminando, que bueno, siempre es una opción. Sin llegar ahí, yo eché las cuentas desde la Corredoria hasta la Avenida del Cristo, y con una bicicleta de estas con ayuda al pedaleo, un motor eléctrico, sí, que superan pendientes del 12%, alcanzan los 25 kilómetros por hora, se llegaba como mínimo igual que el coche, como mínimo, si no antes, teniendo en cuenta una situación de tráfico real, es decir, son 7,5 kilómetros, salían aproximadamente, una media de velocidad de unos 20 kilómetros por hora, en coche, en esa bicicleta, como se podría utilizar el centro. Es un vehículo mucho más ágil, sin infringir ninguna norma de circulación. En bici se llegaba como mínimo igual, si no antes. Entonces están ahí. Es decir, que nos cueste, bueno, claro que no, ¿cómo nos va a costar? Estamos toda la vida acostumbrados a estar sentados en el coche, aislados del entorno y creyendo que la calle es nuestra, así parodiando aquella célebre frase. Sí. Y de repente le dicen, no, usted si quiere ser ágil y si quiere optimizar sus desplazamientos por la ciudad, tiene que convertirse en un elemento más, pero a pie de calle. Eso nos va lo normal que despierte cierto recelo. Bueno, el paso intermedio quizá fuese, insisto, el scooter urbano, ¿no? La motocicleta, también, ahí las hay de bajo consumo. Incluso me comentaban el otro día que ya están experimentando con motocicletas así híbridas, o sea, con motores de gasolina y eléctricos. Como eléctricos. Sí, o sea, con lo cual el gasto es mínimo. Bueno, uno de los defectos de esa bicicleta a la que usted se refiere eléctrica es el alto precio todavía, ¿eh? Son 1.000 y pico euros. No, hay un fabricante, incluso ya hay fabricante, también tenemos fabricante en Asturias. ¿Ah, sí? Que sí, yo creo que por lo que nos comentó precisamente en esas jornadas, ya son asequibles, ya no andamos algo menos de los 1.000 euros. Vale. Bueno, vamos a dejarlo ahí, en 1.000. Claro, siempre al final hay que ponerle entre el foco y siempre sube. Tendría que cambiar mucho más que simplemente la legislación. Quiero decir, todavía existen serios problemas para ir como proponen, dejar el coche, porque para eso nos ponen 30 y nos ponen ese obstáculo, y utilizar la bici tendría que cambiar mucho más, porque no hay sitios donde dejarla en la mayoría de los casos. Gente que va a trabajar, ¿dónde la deja? Bueno, claro. La farola. Es un problema de infraestructura, es decir, claro. Esto... ¿No hemos empezado un poco la casa por el tejado, me refiero? Pues quizá en el sentido en que de alguna manera había que comenzar. Se había que comenzar de alguna manera. Entonces, yo creo que se hizo de una forma valiente el asunto de Oviedo, teniendo en cuenta la apuesta que se hizo. El resultado, hombre, cambiar, como decíamos antes, cambiar la mentalidad de varias generaciones va a ser muy difícil. Muy difícil. Esto es una apuesta a medio plazo. De hecho, pues también la educación vial y en los colegios, y la apuesta va por ahí, ¿no? Habrá que también, hay experiencias muy bonitas en la Unión Europea, el proyecto Rosace, en los colegios donde los profesores se implican, se van cortando calles según determinados días en torno a los colegios para que los niños vayan ganando la calle, porque curiosamente un indicador de seguridad es la presencia de niños en la calle. O sea, la Unión Europea se dieron cuenta de que cuando no hay niños en la calle
La ciudad es una ciudad fría, es una ciudad poco habitable y es una ciudad que no genera seguridad. Si hay niños, sí. O sea, llegamos a donde estábamos hace casi 40 años, o 35. Bueno, varios asuntos. Primero, hay quien dice varias críticas a todo esto. Hay quien dice que es un ataque a los coches, que casi, y a los conductores, que casi al precio de la gasolina y con estas restricciones en la circulación, no sé si merece la pena comprar un coche que, por otro lado, es motor de la economía, valga la redundancia. Da la impresión de que sí, sobre todo, insisto, lo que es en la ciudad, yo entiendo que no, está muy limitado. Es una ciudad más, las zonas 30 pues son zonas también muy concretas, son aquellas zonas que son, insisto, eminentemente urbanas y en las que el coche ya casi estorba por sí mismo. Ahora, lo de los 110, pues igual sí, parece que hay una especie de obsesión con la velocidad y con los turismos y con el vehículo. Por otra parte, es un elemento de movilidad esencial y sobre todo para determinados colectivos. O sea, hay gente que tiene algún tipo de limitación a la movilidad y que depende del coche necesariamente para poder moverse. No podemos marginar ¿Qué hacemos a ese... No, pues hay que incorporarlos. El gran secreto de toda la gestión de la movilidad no es apartar a nadie, sino que es incorporar. Pasa lo mismo cuando yo me preguntaban, hará un mes y medio también, ¿no? Otra de estas ideas rocambolescas respecto a las personas mayores, ¿no? Que, pues, endurecer los psicotécnicos. Habrá que pensar de qué manera vamos incorporando a personas que van perdiendo, o que vamos, cuidado, que vamos perdiendo la capacidad que tenemos para ejercer nuestra vida, vamos perdiéndola poco a poco como consecuencia de la edad. A ver qué hacemos para incorporarnos y para no salir, para no echarnos del sistema, porque yo entiendo, y es la política o la línea que lleva en este caso la Unión Europea, no que la movilidad no sea un elemento de marginación, sino más bien al contrario, que sea un elemento de integración. De ahí pues la necesidad de supresión de barreras y todo esto. ¿Y esto de ir a 30 no es también, como dicen algunos, una forma de recaudar más, de sancionar si sobrepasas esa velocidad, que casi sin darte cuenta la puedes sobrepasar en un momento dado, y recaudar más mediante multas? Hombre, al final siempre hay un porcentaje de gente que va a estar siempre ahí en el borde, caminando por el filo de la navaja, ¿no? Hay calles en Oviedo que incluso están fuera de lo que ahora es la zona 30 y que cuando entre en vigor esta normativa, igual sí, pero normalmente muchas de ellas tienen 2 carriles con el mismo sentido, con lo cual no entrará, únicamente será carril de la derecha, en el que, haciendo la prueba, yendo a 50, la sensación que se tiene en el volante es de que es una velocidad excesiva. Y eso hecho cuando no hay peatones, cuando no hay... Y se puede hacer. Es decir, hablamos de 50, muchas veces hablamos alegremente porque vamos conduciendo y no miramos el velocímetro. Según en qué momentos y en qué calles, 50 es equivalente a ir a 200 en una autopista, en una vía urbana. Claro, que eso va a generar sanciones. Según en qué momento sí, como todo en esta vida. ¿Las generará realmente? Porque otra de las cuestiones es, ¿hay policía para controlar que se circule a 30 por esos sitios? Uno puede ir por ahí a más velocidad, pero ¿va a haber radares? ¿Va a haber...? Pues no lo sé. Claro. Yo imagino que sí, ¿no? La disciplina del tráfico, lo que es la disciplina del tráfico, es un elemento esencial para conseguir, en este caso, la seguridad. Entonces, hablamos siempre de seguridad vial, y muchas veces se nos llena la boca hablando de seguridad vial. La seguridad vial es una, y en este caso no estamos hablando de seguridad vial, hablamos de seguridad vial, pero indirectamente, hablamos de disciplina vial. Es decir, vamos a disciplinarnos para poder usar todos un elemento como es la vía, nuestras calles, de manera que no nos molestemos unos a otros, ni unos avasallemos a otros, ni nosotros a los unos. Es decir, cada uno en su sitio. ¿Qué ocurre? Según qué calle, pues hay que dar preferencia a unos respecto de otros. Hombre, quizá en determinados casos puntuales sea excesivo ese límite de 30. Yo no lo discuto. O sea, habrá algunos casos en los cuales el ir a 30 pueda parecer excesivo en calles pues que no sean urbanas, pues que sean de un polígono industrial pues a una hora en la que no hay nadie, ni hay tráfico, ni hay vehículos. Pero bueno, el sentido común, que es el más común de los sentidos, digo yo que también funcionará, ¿no? En esos casos. Espera. Mucho esperar. Por cierto, no sé si en el caso de Oviedo o de otras ciudades, pero este límite de 30 kilómetros lo que sí va a obligar, me imagino, es a reordenar un poco
el tráfico, ¿no? Quizá algunas calles haya que cambiarlas de sentido, bueno, reordenar un poco, ¿no? Bueno, de hecho, incluso algo ya están trabajando desde la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento, algo están trabajando ya en ello, y sí, algún reto habrá que hacer porque se exige, lo exige la normativa. Una última cuestión relacionada con este asunto del tráfico, ya al que le tenemos aquí. Se habla de la posibilidad también, que es otro asunto que ha levantado bastante polémica, de que los menores, si van acompañados de un adulto, de un conductor, puedan conducir. Hasta ahora había que tener 18 para sacarse el carné. Sí. Ahora ya no. No sé qué le parece esa... Hombre, hay una especie de condiciones, ¿no? No es deben de estar matriculados, deben de haber recibido un número de clases en la autoescuela, deben de hacerse, digamos, bajo la tutela de la propia autoescuela. Yo no sé, yo en principio siempre lo dije, y eso ya voy a hablar de opinión mía personal, es una cuestión seria esto del carnet de conducir y debe estar en manos de profesionales. Los profesionales de la autoescuela parece ser que tampoco están muy en desacuerdo con esta medida, siempre que esté tutelada por ellos. Esto es la segunda vez que se plantea. Originalmente se había planteado también por parte de la DGT sin esta tutela de la autoescuela. Entonces ahora si ellos, que son los que entienden, que son los profesionales de esto, consideran que puede ser buena esa medida, pues lo será. Entonces nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Bueno, otro asunto diferente, como nos decía, es la limitación inmediata, por cierto, porque ya desde el lunes que viene así es, la limitación a 110 en las autovías. No sé qué opina de esa medida. Con el fin de ahorrar combustible, aunque de paso, han dicho los responsables, pues también para reducir la siniestralidad. Bueno, eso es una cuestión un poco chocante, ¿no? Se aprueba dentro de un paquete de medidas, o sea, un plan estratégico de seguridad vial, donde hay, bueno, pues unas líneas de actuación maestras, digamos, y luego una serie de medidas. Y una de las medidas concretas es el tema de la velocidad. Insisto, ese pensamiento recurrente, casi obsesivo, de la velocidad, que en algunos casos veíamos antes, no tenía justificación. En este de los 110 en vías de alta capacidad, autopistas y autovías, sin un estudio previo que lo avale, y de una forma genérica, desde el punto de vista de la seguridad, es contraproducente. Es decir, la velocidad, más que una consecuencia, la velocidad es una necesidad. Es decir, el movimiento necesita de la velocidad, si no hay movimiento. Evidentemente, a 50, las consecuencias de un accidente son menos que a 100. Y a 100 son menos que a 120, y a 120 menos que a 140. Pero es que el movernos y movernos rápido es necesario. Según en que no se puede construir una vía con una velocidad de diseño de 200 para ir a 100. O sea, vamos yendo contra la propia filosofía de construcción de esa vía. ¿Cómo está nuestra red de carreteras? Pues, hombre, es una red de carreteras grande, tenemos una buena red de carreteras, casi, aunque parezca una barbaridad decirlo, de las mejores de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Pues por las características climáticas españolas es muy difícil de conservar, hay que gastarse mucho dinero, pero en principio es una buena y extensa red de carreteras, salvo cuestiones puntuales, en las que técnicamente, ahora mismo, según en qué tramos, pues podría hablarse de corregir o de revisar el límite de velocidad genérico de 120 vigente ahora mismo al alza. Y por esa misma razón, por esas características de trazado y por el tráfico que soportan, en otras habría que revisarlo a la baja. Es decir, habría que gestionar la velocidad de una forma lo más objetiva posible, asociando velocidad y riesgo, pero de una forma objetiva, con unos índices. Hubo un proyecto a ese respecto en el año 2006, el proyecto Rebel, que pretendía buscar eso. Ese proyecto se aprobó, lo financió el Ministerio de Fomento, o lo financiaba el Ministerio de Fomento, se puso en marcha y sin llegar siquiera al meridiano, eso fue en el 2007, a principios del 2008, ese proyecto bruscamente por parte del Ministerio se paró en seco, se suspendió y nunca más se supo. Perdimos una oportunidad de gestión de la velocidad única, una oportunidad única. Estaba dirigido por Sandro Rossi, que es catedrático de
de Caminos y estaba la Universidad Complutense de Madrid, el Politécnica, es decir, había varios entes de gran prestigio y solvencia técnica. Una oportunidad perdida. Ahora, esto pues, desde el punto de vista de la seguridad, no aporta absolutamente nada, más bien todo lo contrario, desequilibrios. ¿Usted cree que aportará desequilibrios sí, el bajar? Claro, vamos a ver, un límite de velocidad, cualquier límite, cualquier prohibición para que sea efectiva ha de ser asumible. En este caso, el límite de velocidad ha de ser asumible por el conductor. Que tenemos que sentir que esa limitación es necesaria, ha de ser creíble. Definir 100, bueno, pues es 100 porque sí, vemos que efectivamente eso es. En el momento en que nos tengamos impuesto un límite que no sea creíble y que, como decía el bueno de Fernando Alonso, nos durmamos según en qué vías, pues automáticamente eso va generando una tensión, va generando un descrédito que luego, sin querer, vamos a asociar a toda la señalización. Es el que se encuentra con 50 stop que ninguno vale para nada, entonces deja de hacerles caso y el 55 efectivamente estaba bien colocado. Entonces 100, 100, 100, 110, 110, que nunca, de repente llegamos a un 110 que sí hay que ir a 110 porque está bien puesto, y entonces ahí se generará el riesgo, en ese descrédito de la señalización. Bueno, es curiosa una paradoja que se produce. Se nos dice que hay que ir a 110 kilómetros por hora para ahorrar y al mismo tiempo se va a imponer, como hemos hablado hace unos instantes, los 30 kilómetros hora en ciudad. ¿Conduciendo a 30 kilómetros por hora en ciudad se consume más o menos que conduciendo a 50? Eso es la Asociación Española de Carretera esta misma mañana. Hizo pública, bueno, pues mañana o ayer, una nota de prensa en la cual ellos hacen referencia a un estudio que ellos hicieron que se llama su estudio Setismo, del sector de transporte en España, sobre datos que ellos manejan, y hablan como que el bajar de 50 a 30 aumenta el consumo en un 40%. Y el 40%, 40% aumenta el consumo. Por ir más despacio. Vamos en velocidades más cortas, motor más revolucionado, claro. Etcétera. Mientras que el bajar de 120 a 110 efectivamente ahorra, pero ahorra un 8%. Bien. O sea, ganamos un 8%, pero perdemos un 40%. Es decir, ¿cómo se entiende lo de ciudad? Se entiende el valorando economía o seguridad, ¿no? Es decir, bueno, en ciudad, ¿qué hacemos? Bueno, pues elegimos gastar más, pero ganamos seguridad para los usuarios, sobre todo más frágiles, más débiles, pues peatones, ciclistas y motocicletas. El límite en carretera, sí, ganamos un 8%, pero ¿qué perdemos? Perdemos credibilidad con todo el sistema de señalización. O sea, ¿quién asume eso? Pues el responsable que lo pone en marcha. Nosotros, insisto, lo mismo que se puede justificar desde el punto de vista de la seguridad, desde el consumo ya vemos que no. O sea, nadie puede decir que bajar de 50 a 30 sea una medida ecológica. No, evidentemente no. Ahora, lo otro, desde el punto de la seguridad, bajo ningún concepto. Bueno, otra de las cuestiones que se tratan es el disminuir la iluminación en vías interurbanas, etcétera, para ahorrar también el consumo eléctrico. ¿Eso puede afectar también a la seguridad o no? También hay un estudio, este mismo estudio hace referencia al tema de la iluminación y habla de que esa iluminación con las vías iluminadas, el tráfico nocturno disminuye un 24% el número de muertes, esa iluminación. O sea, por cada switch que tienen desde que se hizo desde que se iluminan esos tramos. A medida que vayamos apagando esa iluminación, pues irá aumentando el factor de riesgo en esos tramos. Ahí es todo lo contrario, ahí ahorramos más, pero pasa lo mismo que no, ahorramos, pero aumentamos el riesgo. Y aumentamos mucho el riesgo. De forma directa, además. Bueno, parece que ahora no va a ser así, sino que lo que se va a hacer es cambiar unas bombillas por otras más económicas. Sí. Bueno, de menos consumo, vaya. Por lo menos nos apagan. Quiero decir que el tema está en cuánto iluminan, ¿no? O sea, bueno, si iluminan lo mismo, bueno, pues el tema está en que más iluminación o manteniendo la que hay, la cosa queda igual. En cuanto comencemos a bajar iluminación, comenzamos a aumentar el riesgo y ese 24% que se eliminó, pues irá subiendo.
Bueno, y una última cuestión que tiene que ver con, por cierto, el Consejo de Ministros aprueba este viernes una serie de medidas al respecto, y tiene que ver con otra de las propuestas que se hacen y que puede estar entre esta serie de medidas, y es cambiar las ruedas, un plan Renove, pero como el que se hizo para los coches también, para quitar de la circulación los vehículos más viejos, pero con las ruedas. No sé cómo lo ven ustedes esa iniciativa. Pues, hombre, desde el punto de vista estricto de la seguridad, muy bien, pero cuanto más nuevas estén las ruedas, pues el coche mejor se comporte, mejor frena y mejor. Pero llega un momento ya en que, insisto, los experimentos ya hace tiempo ya que deberían de hacerse con gaseosa, ¿no? Entonces, vamos a lo mismo que decíamos con el tema del 100, esa pérdida de credibilidad, pues con esto al final pues ya llega uno a decir a no creerse nada. Es decir, bueno, pues si cambiamos las ruedas, bueno, pues un ahorro también será parecido exactamente. Yo desconozco digamos los números, pero me imagino que alcanzará a ser como mucho igual que el que se consigue bajando de 120 a 110. Es decir, será una cantidad mínima. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto va a gastar el Estado para conseguir eso? ¿Lo va a conseguir del todo? ¿De qué forma? No sé, únicamente lo pasará a las comunidades autónomas para que lo pague otro. No lo sé, son cosas que casi de locos. Ese puede ser el problema fundamental, por lo que ya hoy mismo estamos escuchando, y es, vale, cambiamos las bombillas y las ponemos de menor consumo, y además hacemos un plan Renove en el que subvencionamos o completamente o en parte el cambiar las ruedas a los conductores, pero el kit de la cuestión es, ¿y eso quién lo paga? Porque ahí es donde están los problemas, ¿no? El gobierno ya está diciendo que tienen que colaborar comunidades y ayuntamientos, y comunidades y ayuntamientos dicen que no hay para eso. Esa va a ser la cuestión, ¿quién lo paga? Claro, de hecho, yo leía, no sé si fue hoy mismo, que hay comunidades que se rebelaron contra este tipo de medidas. Hay un ejemplo, enganchando con el tema de la velocidad. Las pegatinas estas que van a poner, las modernísimas pegatinas, sí. Que con el 110 decía el Ministerio de Fomento que le iban a costar 250.000 euros. Que bueno, tampoco. Pero si a eso le unimos lo que tienen que gastarse las comunidades autónomas, que una red muy amplia de esta de alta capacidad es de las comunidades autónomas, si unimos eso, igual es otro tanto. Es decir, ya estaríamos cerca de los 500.000. El proyecto Rebel, el presupuesto completo de ese proyecto no llegaba a los 400.000 euros. Quizás se hubiese ahorrado más, gastando en su momento, cuando había dinero, haber hecho esa metodología, que esa metodología se hubiese aplicado y hubiese ahorrado dinero, que ahora. Ahora, pues, yo impongo la medida y luego a ver quién la paga. No sé, insisto, da aspecto de poca credibilidad, a mí al menos. Una última cuestión. ¿Asturias es segura para conducir desde el punto de vista de la Asociación Española de Accidentología Vial? Es una cuestión curiosa, porque la de Asturias, yo creo que igual somos mejor conductores que la media si nos atenemos a los estudios que hay. Casi todos los años, o en años, sí, cada 2 años, salen estudios de distintas asociaciones y clubes automovilistas, y donde hacen una valoración del riesgo de las carreteras en base a unos criterios excesivamente subjetivos, pero bueno, ahí están. Y entonces las carreteras asturianas salen siempre pues de lo más peligroso que hay. Y sin embargo, los accidentes hubo un tiempo que bajaron por debajo de la media. Y ahora nos mantenemos, si no es ahí, es siempre por debajo. Es decir, el seguro, en vez de ser más caro, tenía que ser más barato. Somos mejores conductores que los demás. Sin embargo, hoy veíamos en la prensa que no, que nos cuesta más el seguro a los conductores asturianos que al resto. Claro, a pesar de que tenemos menos siniestralidad en unas vías completamente en nuestra contra, es decir, muchísimo más peligrosas que el resto, por esos índices y esos estudios que se nos presentan. Entonces, claro, son cuestiones chocantes. ¿Cómo estamos? Pues tenemos una red de carreteras, la que es en base a nuestra orografía. Hay grandes esfuerzos en hacer buenas carreteras, que no avanzan lo rápido que deberían de avanzar, pero que cuando por fin terminan están muy bien hechas. Las redes de autopistas que tenemos aquí, vamos, las que hay, pues se puede decir que son buenas. Tenemos la Y, que es una vía muy antigua. A pesar de ser muy antigua, se conserva muy bien, con muy poca intervención. Es una vía que exige muy poco mantenimiento en el firme. Se nota que ya está pidiendo un estirado de piel.
pero se mantiene bien y soportó muchísimo tráfico. Este es uno de los ejemplos en los cuales sí procedería al estudiar el limitar la velocidad y sobre todo según en qué momento bajarla de los 120, porque soporta muchísimo tráfico, y sin embargo para el tráfico que soporta no tiene la siniestralidad que tienen otras vías similares y que soportan menos tráfico. Por ejemplo, las del entorno de Madrid soportan muchos más accidentes que aquí. ¿Cómo está la red de Asturias? Pues yo entiendo que bien, y los asturianos somos excelentes conductores. A pesar de que paguemos más en el seguro del coche por conducir en Asturias. Y nos obligan a cambiar las ruedas ahora, justo. Raimundo García Cuesta, el presidente de esa Asociación Española de Accidentología Vial, muchas gracias por estar aquí. Espero que haya servido esta entrevista para arrojar un poco de luz sobre todos estos asuntos de limitación de velocidad que se nos vienen encima. Hombre, yo también, por lo menos esperemos no confundir a nadie más todavía. Gracias por invitarme y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Y a ustedes, señoras y señores, se lo decíamos al principio, hoy vamos a dedicar el programa Primera Plana casi íntegramente a este asunto, porque a la vuelta hablamos con quienes promueven el uso de la bici. Se llaman Asturias con Bici y van a estar aquí con nosotros a la vuelta de la publicidad. Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Hoy nuestro Primera Plana se puede decir que va sobre ruedas, y en la primera parte hemos hablado de esas nuevas medidas del gobierno de reducir la velocidad de circulación, y hemos hablado también de esos 30 kilómetros hora como límite máximo de velocidad que vamos a tener, que tenemos ya de hecho en algunas ciudades, en al menos parte de algunas ciudades, como es el caso de Oviedo. En esta segunda queremos, como siempre, conocer algo más a alguna asociación, organismo, en fin, gente que desinteresadamente en la mayoría de los casos pues deciden trabajar por Asturias de forma altruista, voluntaria, cosa que ya en los tiempos que corren hoy en día pues llama la atención. Bueno, hay una asociación que se llama Conbici. Es una asociación que tiene dos principales metas. Una es realizar rutas cicloturísticas y otra, lograr que cada vez veamos más esa imagen que vemos en países, se supone, muy avanzados, como quizá Holanda, países del centro de Europa, donde la gente se desplaza en bici desde hace tiempo y no solo ahora por esa crisis económica y ese aumento de los carburantes. En fin, vamos a hablarles de todo ello, mejor que hacerlo yo, lo va a hacer Covadonga Álvarez, que es la presidenta de Asturias con Bici. ¿Qué tal, Covadonga? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas noches. La primera pregunta es obligada. ¿Hasta aquí, hasta la tele, has venido en bici o no? Pues no me dio tiempo, viene andando. Ahí te hemos pirado. Bueno, lo que hay es que adaptarse a las circunstancias, las distancias. Entonces, hay distancias que igual están bien andando, otras se trata de adecuarse. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es andar por una ciudad pequeñita como Oviedo, pues en coche, salvo que tengas pues que llevar pesos o demás. Claro. Es adecuarse a las necesidades. Bueno, lo primero que queremos saber es qué es Conbici, esta asociación que se llama concretamente Asturias con Bici, ¿no? Asturias con Bici es una asociación de, usuarios de la bicicleta en Asturias que forma parte de una asociación general española que es Conbici. Entonces, hay otras asociaciones en otras provincias y lugares de España que también, de hecho, el fin de semana pasado hubo una asamblea general a nivel nacional y, Asturias con Bici pues también mandó sus representantes allí. Y Asturias con Bici en concreto, un poco haciendo historia, un poco aclara a qué se dedica. Existía una asociación que era Troncha Cadenas, que hacía rutas cicloturistas para conocer lugares tranquilamente, y luego había otra asociación que era Asturias Pedalea, que estaba centrada un poco en tratar de lograr adaptar las ciudades a las bicicletas. Trataba de potenciar el ciclismo urbano. Había personas que estaban en las dos asociaciones, les gustaba o les gusta utilizar la bicicleta como instrumento de ocio para pasar un rato, y a la vez también se querían o quieren usar la bicicleta en sus desplazamientos habituales. Entonces, nos dimos cuenta que se trata de unir fuerzas y para conseguir más cosas. Entonces se fusionó
y se puso el nombre de Asturias con Bici. Correcto. Y los fines de vuestra asociación siguen siendo esos, ¿no? Tanto conocer el paisaje asturiano como promover el uso de la bici. En general es potenciar el uso de la bicicleta con fines turísticos, de ocio, de disfrute, como un medio, pues bueno, natural, tranquilo, no hace ruido, no contamina, es muy tranquilo, se ven los lugares de otro modo, porque vas tranquilamente, avanzas mucho más que andando. Y bueno, ir en bicicleta, yo me he dado cuenta que llegas a los lugares y la gente habla mucho contigo, no llevas el caparazón de la chapa de un coche, entonces es como que estás allí abierto a que entren en contacto contigo, pues bueno, el señor que está tomando el sol en una piedra en un pueblo, o cualquiera que pase, otro ciclista que se cruza contigo. Y luego, bueno, a la vez también se trata de tratar de conseguir que las localidades, en nuestro caso, asturianas, pues tomen medidas para que se pueda utilizar la bicicleta como un transporte habitual, diario, para ir al trabajo o a donde quieras ir. Bueno, ¿y cómo crees que os ven los asturianos? Porque, a ver, lo de llevar bici y tal, algunos todavía, los que estamos acostumbrados a ir en coche a todos sitios, o los que están, dirán, bueno, esta gente, ¿a qué juegan? Todo el día con la bici, que si andar en bici, promocionándola. A ver, ¿cómo crees que os ven los asturianos? Pues hay como dos tipos de personas. Los más escépticos ante los cambios, los reticentes, los que les cuesta imaginárselas todo organizado de otro modo, pero luego yo me he dado cuenta que una vez he empezado a hacer este tipo de intentos de adaptar, que hay mucha gente como diciendo, venga, a ver si conseguís algo de una vez, que yo quiero también andar por ahí en bicicleta. Hay más gente dispuesta o que quiere andar en bici de lo que realmente parece. Y luego una vez que, bueno, empezamos a hacer cosas, ya prestas más atención a las bicicletas. Y, por ejemplo, en el caso de Oviedo, es raro que no estés caminando 10 minutos y no veas una bici que andada, una farola, una valla o alguien pasando en bici. ¿Cuál es la diferencia de un coche? Que la bici pasa a tu lado y no la oyes, es pequeña, entonces no prestas atención. En cambio un coche, bueno, hace ruido, va por un lugar muy determinado, entonces sí que lo ves. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a vuestra asociación y cómo funciona un poco Asturias con Bici? Pues para pertenecer a la asociación es simplemente entrar en la página del grupo, www.asturiasconbici.org, ahí hazte socio, vienen las instrucciones, pagar una cuota de 20 euros al año, que incluye un seguro contra terceros, o sea, las bicicletas también pueden estar aseguradas. Y bueno, pues hay quien le apetece pues hacer las salidas y hacer más uso de la parte, pues bueno, más lúdica, más de ocio, y hay otras personas pues que no les apetece y un poco se meten en nuestros grupos de trabajo, grupos que pues bueno, pensamos a ver qué vamos a hacer con vistas, pues en el caso de Gijón, para fomentar el turismo, el ciclismo urbano en Gijón, o hay un grupo de Oviedo, o bueno, a veces pues se hacen cosillas conjuntamente. Entonces, bueno, pues unirse, y hay una lista de correos, hay un foro, y a través de estos medios pues estar en contacto con todo el mundo. Hay personas que han colaborado muchísimo y nunca las hemos visto físicamente, sin ser socias. Entonces, bueno, es simplemente unirse a alguien que le interese potenciar el uso de la bicicleta o desee disfrutar un rato con la bici, pues entrar en contacto y unirse. En esa rivalidad entre Oviedo y Gijón, tú citas ahora a Gijón, ¿cuál está más preparada para la bici, Gijón o Oviedo? En Gijón ya llevan una trayectoria muy larga de luchar por adaptar la ciudad a la bicicleta. Entonces ahora mismo, pues bueno, tienen aparcamientos de bicicleta en muchos lugares. Carriles, ¿no? Tienen muchos carriles bici. Digamos que nos llevan muchos años de adelanto. Se hacen actividades para la bicicleta. En Oviedo, digamos que acabamos de empezar. Digamos, es una ciudad más pequeñita, aparentemente, pues bueno, hay más reticencia al uso de la bici porque se ve como con mayores desniveles, pero bueno, se están haciendo cosas y en poco tiempo, pues bueno, ya tenemos la ciudad señalizada con las limitaciones a 30 de velocidad a 30 por hora y bueno, digamos que estamos despegando. Es cierto, fomentar el uso de la bicicleta en Oviedo no es fácil, teniendo en cuenta que hay mucha cuesta, ¿no? Mucha calle empinada. Es más una apariencia que una realidad. A ver, yo le tengo oído a personas así mayores que en los años 40,
50, apenas había coches en Oviedo. El relieve, pues no creo que haya cambiado. El asfalto sí que habrá mejorado mucho, la alimentación de las personas también. En aquellos momentos las bicicletas eran de hierro y sin marchas y la gente se desplazaba habitualmente con ellas. Entonces, ahora no somos peores que ellos. Es simplemente ponerse y a ver, las bicicletas de ahora tienen marchas. Por ciudad no puedes ir rápido porque estás parando de semáforo en semáforo. Entonces, el esfuerzo que se puede hacer, salvo en lugares muy, muy puntuales de la ciudad, es asumible por casi cualquiera. Y bueno, pues hay también personas de nuestro grupo que que lo que hacen es buscar rutas alternativas. Si vas de un punto a otro y hay un camino directo con una pendiente muy grande, nadie te obliga a ir por ahí. Puedes hacer otro recorrido un poco con menos pendiente y llegas igual. Vas en bicicleta, no vas andando, llegas rápido. Lo de utilizar la bici con el prestigio, digamos, económico que tiene el coche, no se ve como que eres de segunda, por decirlo claramente, eres pobre, utilizas bici. El coche es símbolo de más de opulencia, ¿no? La bici casi es para los que no, por ese símil que decías tú de cuando en los años 40 la gente utilizaba bici porque no tenía otro remedio, vamos, no tenía otra cosa. Yo ahora más que el relieve, yo creo que ese es el freno para muchas personas, para la bicicleta en Oviedo. Y entonces ahí sí que hay que dejar claro que no es bici o coche. A ver, todos los que tenemos bici, la inmensa mayoría tenemos coche, pero el coche hay que utilizarlo para lo adecuado, para trayectos largos o para cargar pesos. Y luego, a ver, hay bicicletas que cuestan muchísimo dinero, cuestan 2.000, 3.000 euros. Y hay un poco, tener ese prejuicio indica un poco mente provinciana. Hay que salir de casa y ver el mundo. Yeah. Hay que ir a ver Alemania, Nueva York, Londres. Se desplaza muchísima población en bicicleta. No es por falta de dinero, es por, bueno, a ver, hay que ser un poco coherentes y sensatos. Ahora mismo casi todo el mundo tiene trabajos pasivos, que está quieto, pues qué mejor que aprovechar los desplazamientos al trabajo para moverte un poco, no hace ruido. A ver, ahora nos están insistiendo que los niveles de contaminación son tremendos y el ruido es muy molesto. Pues bajemos ese ruido y esa contaminación y movámonos en bici. Un poco de responsabilidad ante la ciudad, el grupo. Y bueno, tener coche, vas al banco y hasta hace 4 días casi te regalaban el dinero. Todo el mundo ahora tiene coche. Ahora creo que ya no, ¿eh? Bueno, pero ¿quién no tiene coche? ¿Quién no quiere prácticamente? Sí, es cierto. Bueno, es verdad lo que dices tú, que quizá todavía se ve como algo de los Pirineos para arriba, ¿no? Estos europeos, tal, Francia, Alemania, Holanda, que van en bici, Inglaterra, como que, bueno, y las costumbres de esos países, además en España, otras costumbres también, pues ya sabes, no estar hasta tan tarde en la noche, que no haya tantos bares, como que nos molesta un poco que nos quieran imponer esas costumbres de estos países, digo yo, ¿eh? Más que imponer, hace poco estaba leyendo los motivos por los cuales ciudades como Nueva York, Londres o ciudades alemanas, ¿por qué usaban la bici? Y bueno, coincidían algo que hemos hecho nosotros aquí, comprobar el tiempo que se tarda en realizar desplazamientos por la ciudad. Y por ejemplo lo hicimos hace creo que 3 años. Era desde la zona de Vallubín, había que hacer un recorrido hacia la zona, pues bueno, Calvo Sotelo, luego ir al Fontán, volver y luego ir al Milán. Pues el último en llegar, y con una diferencia notable, fue el coche. Yo, que hacía de peatón, llegué mucho antes que el coche. ¿Por qué? A ver, hay que darse cuenta que el coche no es que llegues, que luego hay que aparcar. Y eso, pues bueno, sí, llegaste, pero luego echas un rato buscando dónde aparcar, tienes que gastar dinero en los aparcamientos y al final llegas mucho más tarde, de mal humor, cabreado, y en cambio vas en otro medio de transporte, como puede ser la bicicleta o andando. Yo, bueno, combiné en uno de los trayectos andando y luego también autobús, que bueno, el autobús dices, bueno, va parando y demás. Llegas tranquilamente, lees algo. Y bueno, hay que pensar en el bienestar de uno. El coche estresa. Entonces, ¿realmente merece la pena sacar el coche para trayectos cortos, que echas más tiempo luego viendo a ver dónde dejas el coche que en llegar? Os ha venido a ayudar la crisis económica, yo creo, ¿no? Porque a los ya convencidos de usar la bici, ahora se suman los que no tienen más remedio, porque dicen, de algún sitio, al precio que está la gasolina, además, de algún sitio hay que restringir un poco y llevar a cabo medidas de ahorro, ¿no? Y entonces puede ser que gente se anime, si trabaja en la misma ciudad, a coger bici para ir a trabajar en lugar del coche, también por el dinerín. Pues yo espero que sí, pero
Anualmente, la Dirección General de Tráfico hace un estudio sobre el uso de la bicicleta en España. Y a mí me llama la atención que el perfil del ciclista urbano es precisamente la gente de nivel socioeconómico medio alto. No es quien no tiene dinero. O sea, los motivos económicos para usar la bici no son los que animan más a usar la bici. Al contrario, parece como quien realmente está más necesitado trata de ocultarlo. Pero bueno, en Oviedo sí que se ven muchos inmigrantes que utilizan bicicleta. Pero así en conjunto, no sé hasta qué punto. Yo creo que hay más el tratar todavía esa manera de adorar el coche como para demostrar prestigio social. Claro, lo que decíamos antes, el coche es el coche, sigue siéndolo, ¿no? Y da un prestigio, en fin, parece, ¿no? Pues a lo mejor hay que reclamar un poco a la gente, un poco de responsabilidad. A ver, ¿por qué para ir a 300 metros contaminas, hacer ruido, hay atascos? Y a lo mejor hay que dejar de mirar con tan buenos ojos el supercochazo. Está bien para ir a 100 kilómetros, a 50, o para llevar a una persona mayor que no puede desplazarse caminando a un sitio, pero no para ir uno solo, o llevar al niño al colegio para favorecer que sea gordito, obeso y perezoso. Estaba pensando que lo de la bici eléctrica para vosotros debe ser ya una profanación, ¿no? ¿O no? Bueno, no, quien quiera usarla, pues, ¿por qué no? Porque de hecho la bicicleta eléctrica entra en funcionamiento el apoyo al pedaleo en función de lo que tú le pidas a la bici. Puedes a lo mejor programarla para determinado nivel de esfuerzo, y entonces, bueno, hasta que no llegas a un esfuerzo grande, pues no entra en funcionamiento. O a lo mejor, pues bueno, a ver, si eres una persona con poca fuerza física, pues ¿por qué no tener un apoyo? En las cuestas abajo, pues no necesitas nada. Pero bueno, para subir viene muy bien. Sí. Covadonga, a ver, vosotros sois los, entre comillas, culpables. Bueno, para algunos seréis culpables, para otros seréis los que habéis logrado que en Oviedo, en determinadas zonas, no podamos ir o no puedan ir los conductores a más de 30. Porque sois los artífices, los impulsores, ¿no?, de ese plan, ¿no? Pues sí. A ver, tratamos de hacer una propuesta al ayuntamiento para que se incorporase o se facilitase que se pudiera utilizar la bicicleta en la ciudad. Y la Dirección General de Tráfico y en otros países nos habíamos fijado que llevaban mucho tiempo diciendo que había que bajar la velocidad en las ciudades. Que, a ver, había unos niveles de accidentes, y bueno, los sigue habiendo, muy grandes. Entonces, aprovechando eso, veíamos que, por ejemplo, construir carriles bicis en Oviedo era pedir la luna, vamos, que iba a ser imposible. Complicado, entonces, sí. Bueno, ¿de qué modo podíamos pedir algo realista? Tratando de bajar la velocidad para dar más seguridad a los ciclistas. Entonces, bueno, digamos, recogimos lo que llevaba mucho tiempo diciendo la DGT, que había que bajar la velocidad en las ciudades a 30 kilómetros por hora, y bueno, lo propusimos al ayuntamiento, también haciendo visible a las bicis, porque a ver, bicis hay más de las que parece, solo que no nos fijamos. Entonces, en el momento en que se hace visible, se señaliza que por ahí puede haber vehículos como una bicicleta, pues se presta más atención. Y bueno, luego también se colocaron cojines berlineses que hacen frenar a los coches y bueno, da seguridad al ciclista frente al coche. No obstante, lo de andar en bici, sobre todo en Oviedo, sigue siendo una quimera, porque aunque ahora se ha avanzado algo con este plan, como tú dices, pero por ejemplo, ¿dónde la dejas cuando llegas al trabajo? No hay zonas donde aparcar, al trabajo, al colegio, donde vayas. Eso es otra fase que, digamos, está en desarrollo y falta, porque nuestra propuesta de Plan 30 incluía la limitación de velocidad, la instalación de aparcamientos de bicicletas, y luego también todo un plan de promoción del uso de la bicicleta. No basta solo con señalizar y poner lugares de aparcamientos para bicis. A ver, según estos estudios que hay sobre uso de bicicleta en España, el 75% de la población en España tiene por lo menos una bicicleta. O sea, es muchísima gente, son muchos millones de personas. ¿Qué hay que hacer? Buscar algún modo de que se suban a la bicicleta, la utilicen, se pierda ese miedo que frena y se asocia solo a deporte, y para que se vea, pues bueno, que es otro medio más válido para ir a hacer compras o ir a hacer un recao o ir al trabajo.
vamos a estar sin fumar, bueno, el alcohol también comienza a estar mal visto, vamos a ir en bici, vamos a estar sanísimos, eso sí es verdad. A ver, no se trata de obligar a nadie, se trata que quien quiera que la pueda utilizar. Y ahora mismo hay muchas personas que están deseando poder usar la bicicleta, pero a ver, ¿quién se mete en el tráfico que hay en muchas ciudades? O en Oviedo, en calles estrechas, con una densidad de tráfico muy grande, circulando a velocidades muy grandes. Y a ver, lo que tenemos es quien vaya a usar la bici o no, por lo menos que favorezca que quien quiera la pueda usar, porque al final nos beneficiamos todos. El aire que hay ahora está muy contaminado. A ver, 16.000 personas que mueren antes de tiempo en España. Es algo serio. Que no veamos la contaminación no quiere decir que esté ahí. Entonces, si conseguimos que se reduzcan los coches y aumenten las bicicletas, ganamos todos. Se habla de la posibilidad de que el ciclista puede ir por la acera. No sé cómo lo veis eso en las nuevas leyes, además, en las nuevas normas parece que lo van a permitir. Nosotros no nos lo habíamos planteado porque, a ver, aquí el objetivo era reducir coches, no afectar a los peatones. Está bien que se vaya caminando. Hay lugares donde el tráfico es tan denso y tan peligroso que hay muchos ciclistas que no se atreven a meterse entre los coches, entonces van por las aceras. Si son de un ancho suficiente, no tendría por qué haber problemas. A ver, Vitoria, que es la ciudad verde europea elegida, pues bueno, a finales del año pasado, es una ciudad donde hay muchísimas bicicletas, se usa mucho la bici, van por la acera, no, o tienen carriles bici, que en algunos puntos los han tenido que quitar porque el carril bici ocasiona problemas, o van por la acera. A ver, un ciclista, si choca con un obstáculo, él se cae, se hace daño, no es un coche. Entonces, bueno, cuidado, ¿no? El primero en tener cuidado de no tener problemas con nadie es el ciclista. Entonces, bueno, y a ver, se supone que son personas sensatas y prudentes. En España, ¿cuál es la ciudad? Bueno, hablas de Vitoria. ¿Cuál es la ciudad más donde ahora mismo más se está haciendo por la bici, donde mejor se puede pasear en bici? Y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué nos queda en Asturias para parecernos a una de esas ciudades? A ver, yo conocí en mayo Vitoria y era, pues bueno, está lleno de bicicletas, sales por la noche y en las zonas de bares está lleno de bicicletas, incluso adolescentes con la copa en la mano y la bici. ¿Te hacen el control de alcoholemia? Es una pregunta que me viene así, si vas en bici o no. Bueno, a ver, una bicicleta es un vehículo, entonces sí que se pueden hacer controles de alcoholemia a la bicicleta. Digo yo. No te quitan puntos para el coche, pero claro, sí te pueden poner una sanción porque estás circulando con un vehículo y sin reunir condiciones. Pero bueno, luego otras ciudades, pues bueno, San Sebastián, en Barcelona, en Sevilla ha pegado un cambio impresionante respecto a las bicicletas. Sí. Entonces, bueno, Valencia también ha sido una de las primeras en implantar planes 30, velocidad 30. Ahora mismo, pues bueno, un estudio que había hecho la revista Consumer hace unos años, Oviedo era la última de la lista en adaptación a las bicicletas. Entonces, bueno, cualquier paso que demos hacia adelante nos aproximaremos a otras que nos llevan muchísima ventaja. Bueno, desgraciadamente no siempre la respuesta es lo mejor posible a la instalación de diferentes sistemas para que circulen las bicicletas, porque ¿qué ha pasado en la corredoría con ese carril bici que se ha querido poner? Yo no sé si se va a poner al final o no. Pues digamos que está la situación un poco complicada. En un principio había un proyecto y un presupuesto para hacer un carril bici. La zona, bueno, será la futura calle, que prácticamente ahora es una calle que une con Lugones. Tiene un tráfico muy denso. Entonces, bueno, ahí estaba proyectado un carril bici que de hecho se empezó a realizar y bueno, ahora las obras están paralizadas. Parece ser que hubo protestas de algunas personas y el ayuntamiento optó por frenarlo. Ahora, pues por nuestra parte estamos tratando de que siga adelante, porque lo ideal es ir por el asfalto entre los coches como un vehículo más, pero también hay que tener en cuenta el conjunto de ciclistas. No todos se atreven a ir por el asfalto, entonces si hay un medio, una vía que facilita que más personas utilicen la bici,
pues pongámoslo. Y luego, a ver, hay que tener en cuenta que esa vía es la salida de Oviedo hacia polígonos industriales a Sipo, todo lo que hay en Llanera, sí, en Siero. Ya no es algo que afecte, a ver, hay que ver la ciudad en su conjunto. No es solo que afecte a la Corredor y afecta a Oviedo en su globalidad. Entonces, bueno, sería un primer paso para incorporar carriles bici en la ciudad. Está parado, parece ser que hay un sector, a ver, nosotros tratamos de hablar con todo el mundo, no queremos enfrentarnos con nadie, ni, a ver, la ciudad es de todos y debe ser para todos, no para unos pocos. Y una asociación de vecinos nos había dicho que no estaban conformes con el proyecto que les había presentado el ayuntamiento porque suponía tener aceras muy estrechas. Bueno, es verdad que las aceras no sé qué dimensión tendrán, pero vamos, en algunos casos no más de medio metro. Ahí es que quedan algunas casas antiguas en las cuales, pues bueno, sí que en ese lugar la acera no sería muy ancha, pero ahí habrá que ver si esas casas van a permanecer ahí para siempre o se van a derribar, porque a ver, también es una zona de renovación de la ciudad, está lleno de edificios nuevos. O a lo mejor había otro modo de solventarlo, pero bueno, en otros lugares hay unas aceras enormes y bueno, en esos lugares sí. Lo que nos dijo esta asociación de vecinos era que, bueno, digamos, dejar un espacio reducido al peatón, no. Con otro proyecto, pues no tenía ningún problema en que hubiera carriles bici, incluso mejor. Luego, pues bueno, hay otra junta vecinal que reúne a distintas asociaciones y demás que prefiere tener zonas de aparcamiento de coches a carril bici. Entonces, bueno, digamos ahí, digamos, el ayuntamiento tendrá que pensar y decidir qué es lo mejor para la ciudad y bueno, desarrollar el proyecto original o lo que sea más conveniente. Lo que sí es un poco penoso que una zona de edificios nuevos con calles anchas que iba a tener, digamos, una infraestructura propia del urbanismo europeo de casi del siglo XXI, pues se aferre a modos o maneras un poco antiguas y que, bueno, sobre todo una zona pegada a Lugones, que es el lugar más contaminado de Asturias. Y bueno, y el tráfico que hay por ahí es un ruido continuo y un humo que no creo que sea nada sano para los vecinos de la zona. Entonces, si de algún modo se podía reducir eso, yo creo que les beneficiaría mucho. El que, como bien dices tú, el que algunos vecinos sí lo quieran el carril, siempre y cuando quede también una acera, y otros lo prefieran para aparcar coches en lugar del carril bici, no puede ser más gráfico, ¿no? No puede ilustrar mejor ese choque entre conductores y ciclistas, ¿no? Conductores no sé hasta qué punto, porque a ver, son la mayoría de los edificios que hay por el barrio son nuevos. Supongo que todos tienen parking y bueno, luego la mayoría no están, digamos, al lado de esa calle, están más bien hacia el interior. Entonces, bueno, a lo mejor si se necesita espacio para los coches se puede buscar en otro lugar. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de saber si tendremos carril bici en la Corredoria o no. Esperemos que sí, ¿no? Que sea un primer paso para todas las zonas nuevas de la ciudad, pues bueno, que se facilite ese modo de desplazamiento, que bueno, algunos piensen el ruido de los coches toda la noche. A ver, hay que bajar el número de coches y mejorar el aire de Oviedo. Bueno, hemos estado hablando de Asturias con bici, pero si alguien quiere tener más información, conoceros más, creo que organizáis también rutas, etcétera. Hay una dirección, hay una página web, hay una dirección de correo también donde pueden ponerse en contacto, me imagino. Pues la mejor vía es, hay una página en Facebook, está la página de internet que es asturiasconbici.org y ahí, bueno, tienen toda la información de las salidas, de cómo entrar en contacto con la asociación, teléfonos de contacto, correos y todo lo que quieran preguntar y plantear, pues bueno, ahí está. ¿Organizáis rutas tanto por ciudad como fuera? Para los fines de semana sé que organizáis cosas, ¿no? Actividades. Por ejemplo, mañana se va a hacer una ruta hasta la Cabruñana, un poco adaptando la primera etapa del Camino de Santiago. Bueno, pues normalmente por carreteras con poco tráfico, combinando carreteras tranquilas con sendas.
evitando en la medida de lo posible las cuestas y bueno, con tranquilidad, que hay un trozo, una parte del trayecto que es dura, no pasa nada por bajarse de la bici. Se trata de disfrutar con la bicicleta y bueno, luego siendo tan afortunados que vivimos en una región como no hay otra, pues hay que descubrir rincones y lugares que yendo así tranquilamente se aprecian mucho mejor. Alguno acabará mallado completamente de la bici, algunos de los que van seguramente, ¿no? Sobre todo si eres nuevo y no estás muy acostumbrado. Bueno, al principio sí, pero bueno, en general, bueno, no hay problema. Bueno, no sé, siempre decimos lo mismo, no sé si quieres añadir algo más, te damos siempre la oportunidad de que en nombre de Asturias con Bici pues digas lo que quieras en este tiempo que dedicamos a conocer diferentes asociaciones de Asturias a la audiencia. Pues animo a todo el mundo a que si tiene bicicleta y si no la tiene se puede comprar y le guste pues disfrutar de la naturaleza, de las charlas, o os anime a hacer cosillas para adaptar a las ciudades en la bicicleta, que vengas, lo pase bien, se una. Somos gente de todo tipo, de lo más diverso, variado y bueno, yo creo que hay que empezar a aprender a disfrutar de la bicicleta como algo tranquilo, bicicleta no deportiva, que da opción a conocer y disfrutar mucho. Muy bien, muchísimas gracias a Covadonga Álvarez, que es la presidenta de Asturias con Bici y que nos ha hablado hoy de cómo potenciar el uso de la bicicleta en ciudad y también, como decíamos, para hacer un poquito de turismo por esta bonita tierra asturiana. Muchas gracias, Covadonga. A vosotros. Y a ustedes decirles que, como decíamos al principio de esta segunda parte, hemos tenido hoy un primera plana sobre ruedas, muy relacionado con el motor y con la bicicleta, con las dos cosas. La semana que viene, ya saben, volveremos con temas de la actualidad, pero tratados directamente con sus protagonistas a través de este formato de entrevista. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.